Hola, hola, bienvenidos todos a Cool Station. Aquí estamos una noche más. Estamos inmersos en la guía de todos los años, de principio de temporada, de college. Y aquí estoy con mi compi Edu. ¿Qué tal? Muy buenas noches, don Luis Mariano Sariñana Casión. Lo primero, bienvenidas, bienvenidos a la Casa del Fútbol Colegial. Y yo voy a ser pesado durante 4 años y voy a decir que hoy ya estamos a martes 21, somos campeones del mundo y tenemos 2 estrellas. Hay que decirlo, porque ha sido una final luchada y durísima. Y bueno, y Luisma, yo voy a ser reiterativo, repetitivo en todos los proyectos en los que salgo. Siempre voy a recordar que somos campeones del mundo de fútbol. Dicho lo cual, nos centramos en el fútbol colegial, nos metemos en lo que es el college football y hay que decir que estamos estrenando plataformas porque por primera vez en la historia de Coolest Nation estamos retransmitiendo a través de Telegram. Ya la semana pasada que hicimos la Atlantic Coast, retransmitimos a través de Substack, a través de YouTube, pero en esta ocasión, Luisma, estrenamos plataforma gracias a nuestro querido Antoine, que ha buscado la forma y podéis vernos a través del canal de Telegram, de nuestro canal oficial de Telegram. Ya nos diréis si todo funciona, nos esperamos en comentarios que nos comentéis, pero en principio todo funciona. Y ya sabéis que podéis suscribiros a nuestros canales, a nuestros canales diferentes, ¿no? Al canal de YouTube, al de Twitch, al de Twitter y lógicamente visitar nuestra página en Substack en Coolidge Nation. Ya hemos dicho, ¿no?, que iniciamos la semana pasada el tema de las previas, ¿no? Esta guía audiovisual, como ya hicimos hace la temporada pasada, que gustó mucho. Así que vamos a hacer a lo largo de todo el verano, pues cuando nos venga en gana, iremos haciendo previas, ¿no?, de cada conferencia. Hoy toca la Big Ten, el próximo día será la Mountain West, después seguiremos con la Pac-12 y posteriormente con la SEC. Iremos diciendo, iremos comentando a través de nuestros diferentes canales, cuenta de X, de Instagram, de Twitch, de X, etcétera, etcétera. Iremos comentando cómo vayan saliendo esas previas. Así que, Luisma, hoy no sé en Irún, pero aquí en Granada ha hecho un día tórrido, una máxima de 43 grados, ahora mismo estamos a 30 grados, que para ser casi las 12 de la noche es una auténtica locura. Así que nada, Luisma, espero que el verano haya ido bien, que ya tenía ganas de reincorporarme contigo a estos directos, que este año esperemos que sean periódicos y sean semanales, analizando el tema del college fútbol y que nada, que encantado de compartir espacio contigo. No sé si se está oyendo bien, pero te estoy oyendo robotizado. No sé si soy yo o es el... Pues tan sencillo. que nos digan... Me lo hubieras dicho. ¿Ahora? ¿Ahora me escuchas bien? Igual soy yo, que no lo sé. Igual voy a salir yo a ver si es mi micrófono o yo qué sé. No sé, yo no sé si se me escucha bien o no, pero vamos, yo estoy con el micro de siempre, Luis. Voy a ver si salgo y me meto yo a ver. Venga, pues sí, por ejemplo, aquí dice mi querido Kasaku que yo os oigo bien, buenas noches. Vamos a ver ahora cuando Luisma se incorpore nuevamente, a ver si es que ha habido algún tipo de problema. Yo en principio muchas veces sí hay algún problemilla, pero vamos, en principio no debería pasar nada. Así que vamos a esperar a Luisma que entre y ahora ya arrancamos con lo que es la Big Ten. Ya nos metemos en vereda. Haremos lo que estáis acostumbrados, ¿no? Es decir, yo primero comentaré un poquito sucintamente el análisis general de lo que es el programa, hablando un poquito de lo que han hecho el año anterior, comentando un poco del head coach, comentando además desde el punto de vista ofensivo, desde el punto de vista defensivo, y luego ya abrimos debate, reflexionamos un poco acerca de lo que es la conferencia. Estamos hablando que el otro día hablamos del Atlantic Coast, que eran 17 programas, en este caso son 16, y bueno, dice Kasaku que tenemos exceso de calidad.
Así que seguiremos la sintonía, ¿no? La sintonía de siempre, esos análisis que hemos intentado concentrar todo, que no sea tan específico, pero sí vamos a tocar un poco jugadores más relevantes, cuáles son las aspiraciones, etcétera, etcétera. Así que hoy Big Ten, próximo día Mountain West, que creo que me acompañará Antoine y también Luisma. La siguiente la Pac-12, que la Pac-12 no ha muerto, ha revivido. Quedaban Washington State y Oregon State y ahora se han incorporado 6 equipos nuevos. 5, si no recuerdo mal, que vienen de la Mountain West y 1 que viene de la Sun Belt, que es Texas State, de los Bobcats. Y la siguiente semana nos meteremos en la SEC. Así que en principio hablaremos de todas las conferencias. Dice por aquí Casacus que sigue algo de college, ¿no? Pero es que no me da. Entre la NFL, si sigues un poco de la Liga Española de fútbol, ¿no? La NHL con nuestros Sabres, pues lógicamente se hace duro, ¿no? Se hace duro. Recuerdo que estamos retransmitiendo por primera vez a través del canal de Telegram. Podéis meteros en el stream. Si os metéis en el canal oficial, hay una pestañita arriba que pone stream en verde. Lo pulsáis y podéis vernos directamente. Y a través, lógicamente, de Substack, la página que tenemos, ¿no? Que ha sustituido nuestra página web. Y aparte también a través de nuestro canal de YouTube. Bueno, ya está Luisma por aquí. A ver, dice Casacus por aquí, mi compañero de A Golpe de Sable, aprovechando, te quería preguntar cómo hacer para seguir el college, por qué es tan inmenso. A ver, yo te recomiendo, yo te lo digo de verdad, o sea, yo me centraría en una conferencia. Te lo digo de verdad, tío. Porque el problema es que si tú quieres abordar todo, o bien sigues programas específicos, me refiero, yo soy de LSU, yo sigo a LSU y luego, por ejemplo, otra conferencia. Pero intentar abarcarlo todo es imposible. Estamos hablando de son 140 tantos equipos. Entonces, por ejemplo, este año, el tema de los derechos de retransmisión es un quilombo, no sabemos absolutamente nada. Todavía no sabemos si se van a retransmitir, no se van a retransmitir, qué es lo que va a ocurrir. Está claro que ESPN sentó un precedente a través de Disney Plus. Bueno, Disney es la comercializadora, la que tiene los derechos, ¿no? Entonces, en este sentido, en el March Madness retransmitió bajo demanda todos los partidos del March Madness. Si seguimos la línea de continuidad, esperemos que sea así y que de alguna manera saquen o que vuelva al ESPN Player o que saque algún tipo de paquete o que lo retransmita algunos partidos, ¿no? Pero el año pasado DAZN sí retransmitió algunos de la Big Ten, pero este año todavía no lo sé. Entonces, si tú me preguntas qué hacer, el problema es que han capado, tío, hasta incluso canales de YouTube que te daban los resúmenes. Entonces, por ejemplo, Antoine ha estado mirando que en este caso, por ejemplo, la Mountain West, que la veré, que será el siguiente programa que analizaremos, ha sacado su propio canal, Mountain West, que son 70 libras, o sea, $70, ¿no? Entonces, tratar de ver una conferencia, centrarte en una conferencia o en algunos equipos específicos, porque si no es que es prácticamente imposible. Luis, me ibas a decir algo. El año pasado, por ejemplo, la Big Ten tenía los derechos la Fox. Sí que es verdad que... Y DAZN sacó muchos partidos, dio muchos partidos en directo. DAZN sí, dio sobre todo de las Power, ¿no? De las Power 4. Dio Big Ten, Luisma. Big Ten, pero por ejemplo Mountain West también dieron partidos y no sé si de la SEC al final no sé si dieron, pero sí que sé que de la Mountain West, por ejemplo, sí que dieron también. Pues no sé hasta qué punto. Si quieres ir por lo legal es un quilombo, vamos, que no sabemos aún todavía qué va a pasar. Ya sabéis que esto última hora, pero vamos, si lo queréis ver en streaming en live, siempre hay plataformas de estas piratas o como se llamen, ¿no? Yo ya te digo, Luisma, que lo estuve hablando con Antoine y parece ser que tú puedes comprar los derechos de la Mountain West, son $79. Yo le he dicho que si sale así y lo podemos ver de forma legal, yo voy a intentar ver todos los partidos que pueda de LSU y luego seguir la Mountain West, por ejemplo.
y centrarme en eso y va que chuta. Porque la Mountain West este año con North Dakota State, con New México, con UNLV, con Wyoming, a mí es una conferencia que a mí me atrae mucho, lo mismo que la Pac-12. Claro, la gran mayoría de los equipos, digamos, fuertes de la Mountain West han pasado ahora a la Pac-12. Entonces, se queda un poco descafeinado ambas conferencias, ¿no? Pero, Luisma, ¿qué prefieres? ¿Seguir algo o no seguir nada o a saber lo que...? Es que el problema es que aquí, salvo que tires de enlaces pirata y verlo en directo, es imposible. Claro. A ver, para seguir, digamos, si hay gente novata o primeriza y que no sabe el qué hacer, siempre es recomendable seguir a las conferencias del más al este, ¿no? Que por horarios, digamos, porque la Mountain West, por ejemplo, o la Pac-12, pues tendrás partidos a las 4 de la mañana. Incluso si te levantas temprano los estarás viendo. Entonces, es recomendable seguir pues o la ACC o la Big Ten o la SEC, que digamos son las que son más al este, ¿no? Entonces... Pero el problema es que no se pueden seguir. La cuestión es esa, que a ver lo que se puede ver en DAZN, o porque si siguen echando la Big Ten, pues estaría bien que siguiera la Big Ten, ¿no? Por ejemplo. También es verdad que se tendrán que ceñir y se tendrán que seguir. Yo creo que recomendaría más a equipos más punteros o conferencias más fuertes, más que nada por el hecho de eso mismo, del seguimiento, ¿no? Que son más fáciles de que te los retransmitan en televisiones. Claro, o incluso que saquen resúmenes, que harán largo, que no los quiten. Es que el problema que había también un canal de YouTube que era maravilloso, que era Matthew Loves Ball, que te sacaba siempre unos condensis de 30 a 35 minutos, o incluso de menos, de 20, 21, 22, 23 minutos, que, a ver, no es como ver el partido, pero te hacías una idea importante de lo que podía ocurrir, ¿no? Entonces, el problema es que ya hasta eso se lo han cargado. Entonces, es que es tirar piedras, y es muy complicado. En Disney igual lo sacan, pero claro, todo esto es... Esperemos. Especular, no sabemos todavía nada. Hombre, la verdad, Luisma, que ha sido la primera vez desde yo tengo uso de conciencia, desde prácticamente que sigo yo el Madness de hace, yo qué sé, 2012, 2013, que se ha podido ver el Madness de forma legal, sin tirar de IPTV ni nada. O sea, entonces, si Disney ha sentado ese precedente, poniendo todos los partidos del March Madness, ¿no? Pues igual, yo qué sé, no sé, nos saca un ESPN Player o nos da la posibilidad de ver partidos. Pero bueno, es que desde que murió el ESPN Player, todo se ha complicado muchísimo. Pero bueno, vamos a centrarnos en la conferencia, Luisma, que si no nos van a dar las mil. Bueno, Luisma, Big Ten es una de tus conferencias predilectas por la simple razón de que está quizá, ¿no?, tu programa favorito, que en este caso es Wisconsin, son los Badgers, que en cierto modo no están atravesando la mejor de las trayectorias, de las dinámicas desde que está Luke Fickell. Ahora hablaremos, pero ahora comentaré, Luisma, la pequeña previa o introducción general que hemos relatado, que hemos hecho, pero raro sería, Luisma, que no saliera el campeón nacional otra vez por cuarto año consecutivo de esta conferencia, ¿no? Así a grandes rasgos, ¿qué podrías decirnos? Ahora ya hablo yo de la introducción que hemos hecho. Bueno, yo creo que los dos cocos principales son Ohio State y Oregón, ¿no? Que son los dos que ya el año pasado estaban favoritos, pero que se metió la cabeza a Indiana y no hubo forma de que nadie le quitara de ahí. Indiana este año no tiene a Mendoza, no tiene a bastantes jugadores importantes del año pasado, porque se han ido ya a la NFL. Así que yo creo que este año Indiana no lo tiene tan fácil, ¿no? Para volver a reeditar el título. Pero bueno, venga, voy a comentar yo, Luisma, así grosso modo, los aspectos básicos que he señalado con respecto a la Big Ten. Bueno, en las 3 últimas temporadas, como hemos dicho, los campeones nacionales han sido Indiana, Ohio State y Michigan, lo que deja claro el dominio de la Big Ten en el panorama futbolístico colegial. En 2026 parece que el nuevo campeón nacional puede seguir siendo de esta conferencia, como hemos dicho anteriormente, ¿no? Puesto que hay 3 programas que se presentan como firmes candidatos al entorchado nacional, como bien ha esgrimido Luisma, ¿no? Ohio State, Oregón e Indiana. Además, todo parece indicar que Michigan, Washington, USC y Penn State lucharán por colarse en playoff y, ¿por qué no?,
dar la sorpresa, ¿no? Incluso en la ecuación, si se dieran una serie de situaciones específicas, podríamos colar a equipos como Iowa, Illinois, Minnesota o incluso Nebraska, que han hecho aparentemente las cosas muy, pero que muy bien. Dos programas presentan muchas intrigas, pues tendrán nuevos entrenadores en jefe a su mando, como son Michigan State, que recupera a un veterano de la guerra del Vietnam, como es Pat Fitzgerald, y UCLA, que ha firmado a Bob Chisney. En el asiento caliente puede que se encuentren tanto Luke Fickell, que ya hemos dicho, el head coach de Wisconsin, como Mike Locksley, el de Maryland. Más dudas generan otros equipos como Rutgers, que busca retomar la senda perdida tras una temporada horrible, o Northwestern, donde se encomienda a la labor de Chip Kelly como nuevo coordinador ofensivo. En el furgón de cola, a priori, está Purdue, que no ganó un partido de la conferencia de 2023, que se dice pronto, aunque Barry Odom espera y desea que la racha negativa se corte pronto. En principio, Luisma, parece, o todo parece indicar que hay como los puestos están muy claros, ¿no? Quizá en el primer puesto, en el vagón principal, están los tres que hemos dicho, ¿no? Ohio State, Indiana y Oregón. Y luego hay una gama media que igual con un poquito de suerte pueden poner en aprietos a estos tres equipos, ¿no? Y luego ya, pues en el furgón de cola, pues lógicamente Purdue y las incógnitas que pueden ser, a ver, los Badgers si sacan la cabeza, Rutgers o incluso Northwestern, ¿no? Así como lo ves tú, grosso modo, el panorama, Luisma. Hombre, Rutgers, por ejemplo, la vuelta del receptor que tienen y el running back les puede salir bien. Me refiero que pueden estar más arriba, ¿no? De lo que se imagina la gente. Pero claro, al cambiar el quarterback, veremos a ver cómo lo acusan, ¿no? Northwestern, pues no sé yo hasta qué punto van a poder subir más posiciones, ¿no? En la clasificación. Igual que Purdue. Me da pena, pero son equipos que normalmente no están tan arriba y de momento no se les ve visos, ¿no? De que pueden estar más arriba. Igual Maryland lo mismo. Maryland se esperaba mucho de ellos, igual desde que está el head coach de ellos, que es que está también en la picota ahí en entredicho. Pero es que es eso, es que una mente ofensiva como es él, que no le está saliendo bien ni el ataque en Maryland, pues es que ya no se le ve muchas expectativas, ¿no? Al entrenador allí. Veremos hasta qué punto estos equipos hacen una buena campaña. Yo no sé, tengo dudas. Bueno, Luisma, pues si te parece, vamos a hacer el orden regresivo. A priori, los que pensamos que van a acabar más, o sea, no es un power ranking, pero en cierta manera los que nos generan más dudas y luego, pues, lógicamente al final, pues los tres grandes proyectos, ¿no? Así que bueno, venga, vamos al lío y arrancamos. Venga, vamos a empezar por Purdue, en este caso los Boilermakers, y hay que decir que Purdue arrastra una racha negativa, que se dice pronto, de 18 derrotas consecutivas en la Big Ten. No obstante, el primer año del proyecto Barry Odom dejó entrever algunos brotes verdes en medio de tantísima negatividad, ¿no? Perdieron 2 partidos por un estrecho margen y las estadísticas a ambos lados del ovoide mejoraron en cierta medida si lo comparamos con temporadas anteriores, ¿no? Es de esperar que las huestes encabezadas por Odom den un pasito adelante y que por fin se vuelva al menos a la senda de una victoria conferencial. En ataque será necesario mejorar los patéticos 18,8 puntos por partido, aspecto que estará íntimamente relacionado con la evolución del quarterback Ryan Brownie. Llegan desde el transfer portal un gran número de jugadores que deben dejar su impronta desde el primer minuto, como el running back Fami Jeboy de Minnesota o los receptores Xavier Townsend de Iowa State, B.C. Owens de Penn o Asad Wasim de Florida Atlantic, ¿no? En la línea ofensiva solo retornará un liniero titular, en este caso el tackle Joey Tanoa. Y para poner remedio al caos defensivo, Odom ha recurrido a Kevin Kane, que ya tuvo un pasado con los Boilermakers. Los pilares de la defensiva serán el linebacker Charles Correa y el rusher
ex de Army y Georgia, el Omodozi. En un primer momento se pensaba que este chaval lo iba a romper, ¿no?, en Georgia. Además, un nutrido grupo de jugadores llegan desde el Transfer Portal. Por tanto, Luisma, temporada, pues esperemos que de ratificación de las cositas, poquitas, pero alguna cosita se vio positiva del proyecto Barriodon, y lo que estamos hablando, que al menos se espera en un programa que ha sido, acuérdate, ¿no?, un equipo que tuvo en su momento lo diré, se me ha ido el nombre de... Adriu Briz, y yo me acuerdo, hace como 4 o 5 años, era un programa que tenía siempre jugadores, skill players, que eran muy interesantes, ¿no? Un programa que va a la deriva. A Purdue siempre se le ha conocido por sacar muy buenos defensive ends, muy buenos pass rushers y buenos quarterbacks. Carl Laftin, ¿no? Carl Laftin viene de ahí. Y buenos quarterbacks. Entonces, la fama siempre la ha tenido, pero que los últimos años no les está funcionando, vamos. ¿Esperas tú que este año consigan alguna victoria conferencial? Porque llevan desde 2023, son 3 temporadas ya. Hombre, alguna victoria pueden tener, porque estos equipos que están ahí abajo van a competir de tú a tú entre ellos, vamos. A ver cuál es más malo, me refiero. Claro, lo difícil va a ser para ellos es conseguir una bowl, ¿no? El meterse en una bowl en todos los equipos estos que estamos nombrando aquí en la parte baja. Y yo creo que van por ahí los tiros, ¿no? Veremos a ver, según los calendarios que tengan cada uno, la dificultad que tienen, y si se enfrentan contra muchos equipos de arriba, pues eso les va a primar luego de cara a la clasificación final. Venga, pues vamos con el siguiente, en este caso un auténtico histórico, ¿no? Michigan State, los Spartans. Así que bueno, vamos a comentar un poquito. En East Lansing han recurrido, como hemos dicho anteriormente, ¿no?, un veterano de la guerra del Peloponeso para enderezar el rumbo del programa, ¿no? Pat Fitzgerald, que ya sabe muy bien cómo tener éxito en la Big Ten, ¿no?, y espera dejar su impronta muy rápido en los Spartans. No obstante, la herencia recibida es dura y será complicado mejorar ese récord de 4-8 de la temporada pasada. En la línea ofensiva solo retorna un jugador titular, Connor Moore, aunque si en algo es especialista Fitzgerald es en crear de la nada sólidos grupos de trincheras. Fitzgerald deberá confiar en la evolución del quarterback Alessio Milivojevic, que dejó ya algún destello la pasada campaña. Se incorporan varios jugadores a través del Transfer Portal, entre los que destacan el running back Cam Edwards, que viene de Yukon, el tight end Carson Walker, que viene de Ferris State, el center Trent Fally, que viene de North Dakota State, o el receptor Frederick Moore, que procede desde Michigan. En cuanto a la defensa, pues también arriba un nutrido grupo de jugadores que deberán tener un impacto inmediato. No obstante, Fitzgerald consiguió retener al defensive coordinator Joe Rossi y al magnífico linebacker Jordan Hall, que realizó un 2025 magnífico. Así que Fitzgerald y Rossi tendrán que conseguir presionar más al quarterback rival, generar turnovers y facilitar en buena medida la labor del ataque, ¿no? La clave de un gran año en Michigan State, pasa por el crecimiento de su defensa. Luisma, qué complicado es hacer previas en esta nueva NCAA con el tema del Transfer Portal, porque es que la mayoría de todos los equipos es lo mismo, ¿no? Sí. Esperar que funcionen los 40 jugadores nuevos que llegan a través del Transfer Portal. Sí, es que eso es un jaleo morrocotudo, al final hay tantos cambios de jugadores que es como si volvieras a empezar de cero, ¿no? El equipo, toda temporada tras temporada, y salvo los equipos, digamos, más importantes, le está pasando a todos los equipos, ¿no? Incluso a los importantes que piden transfer, los que no juegan, ¿no? Pero sí que es verdad que salvo los equipos importantes, que si los titulares no se mueven, pero sí que es verdad que lo del Transfer Portal es una locura. Sí que es verdad que Trump creo que lo quiso controlar un poco, ¿no? Y sí que es verdad que ha capado mucho las fechas del Transfer Portal, ¿no? Para que no fuera tanta locura. Y creo que también solo pueden pedir transfer una vez, me parece, ¿no? Ahora, yo ya me pierdo. En vez de todos los años. O yo ya me pierdo porque esto es
Uno que viene de New México, se va a Washington, después vuelve a New México, porque, por ejemplo, ya haciendo yo el tema de la Pac-12, hay jugadores que se han ido de Utah State y ahora vuelven a Utah State. O sea, Sí. no sé, son auténticas locuras. Pero bueno, Luisma, hablando en lo coyuntural, ¿crees que Pat Fitzgerald puede enderezar el rumbo de Michigan State? Porque es que yo te digo que el entrenador, el que venía de Oregon State, Sí, que, sí. joder, a mí ese tío me A encantaba. mí también. Sin Te iba a embargo, comentar, te sin iba a embargo, no ha tenido comentar eso éxito. mismo. Todo lo bien que lo hizo en Oregon State, le salió todo fatal en Michigan State. Yo creo que también viene la presión, ¿no? En Michigan State tienes que tener una presión de tener que ganar importante, ¿eh? Porque tanto Michigan como Michigan State siempre han sido dos universidades punteras en la Big Ten. Sí que es verdad que históricamente, últimamente que diga Michigan State ha pegado un bajón de calidad, ¿no? Porque no se ve ese rendimiento en los partidos, pero aún así, dinero y equipo puntero sigue siendo en la Big Ten. Entonces, tanto en baloncesto como en fútbol. Y quieras o no, eso se tiene que notar tarde o temprano. Ahora han apostado por Fitzgerald. Antiguo, bueno, era todo en Northwestern, Todo. era todo, porque llevaba un mogollón de años desde que siempre ha estado en su alma mater y por jaleos, ¿no? Me parece que hubo problemas. Al final acabó saliendo y ha estado estos últimos años ha debido de estar por ahí de asistentes y de entonces no ha llegado a tener otra vez la oportunidad de entrenar a un equipo como hasta ahora, ¿no? Fitzgerald, que se caracteriza por ser un head coach que hace unas defensivas tremendas, muy competitivas, muy intensas, y eso yo creo que se va a notar desde el primer momento, ¿no? La defensiva de Michigan State va a pegar un cambio brutal. Y luego ¿Qué mimbres tiene ahí, Luisma? ¿Qué mimbres tiene? sí, Michigan State, mimbres tiene. Jugadores la tiene. duda igual viene en la parte de ataque, que es lo que también le pasaba en Northwestern, ¿no? Para ello ha contratado como offensive coordinator al offensive coordinator y entrenador de quarterbacks de Alabama, que viene de la mano de De Boer, que también es una mente ofensiva muy buena. Entonces se espera que quizás ese juego ofensivo mejore este año, ¿no? También. Veremos a ver, es todo. Yo este equipo sí que me lo voy a tomar más en serio este año, porque sí que se ven que los entrenadores pueden hacer evolucionar a estos jugadores, ¿no? Más de lo que hemos visto estos últimos años. Venga, pues pasamos en este caso al siguiente y nos vamos a New Jersey, donde fuimos campeones del mundo, ¿no? Estado que ya le tendremos un cariño enorme. Así que vamos a hablar de los Rutgers Scarlet Knights, de los Caballeros Escarlatas. A pesar de la incertidumbre que sobrevuela sobre New Jersey, Greg Schiano recupera para 2026 a dos de los mejores jugadores de toda la Big Ten, como antes apuntaba Luisma, ¿no? El running back Antoine Raymond y el receptor KJ Duff. Schiano deberá resolver la cuestión del quarterback tras la marcha de Athan Kaliakmanis. En principio, el sustituto del mariscal de origen griego debería salir de la pugna que mantendrán Dylan Lonergan de Boston College y AJ Sureis, que ya estaba en el equipo. Otra de las prioridades del bueno de Schiano será recomponer una línea ofensiva que tendrá 3 titulares nuevos. En defensa, Schiano ha incorporado a Travis Johansen, ex head coach de South Dakota, ojito con este hombre, para cambiar por completo una unidad que concedió un promedio de prácticamente 36 puntos por partido en 2025. El gran lastre de la defensiva Scarlet Knight en 2025 fue el front defensive, ya que esta unidad fue muy porosa contra el juego terrestre, colocándose en el último lugar de la Big Ten en yardas concedidas. Y ya sabemos que si algo se caracteriza en la Big Ten es por correr mucho. En principio, Johansen tiene sobre lo que construir, puesto que retorna dos grandes jugadores como son Moses Walker y Abraham Wright. Luisma, buenas contrataciones, ¿no? O sea, lo que tú has dicho, ¿no? El hecho de mantener los dos skill players de ataque y el hecho de confiar en Johansen, que este tío con South Dakota, con los Coyotes, lo ha hecho muy bien, Luisma. Pues sí, yo creo que
El ataque no va a sufrir muchos cambios, me refiero. Balones a su running back, que ya es veterano y hizo una gran temporada el año pasado. Y balones a Duff, ¿no? Es un receptor que para mí, porque esté en Rodgers no significa que sea mal jugador, me refiero. Yo lo veo, si hace otra gran temporada como la del año pasado, es un cuerpo, no sé si lo has visto jugar, es enorme. Es digamos, un tie-end que se mueve muy bien como receptor y eso en NFL gusta, me refiero que yo creo que puede salir muy arriba en el draft del año que viene, ¿eh? Así que yo me fijaría muy bien en él. Y que quieras o no, salvo cuando Rodgers va perdiendo balones a Duff y los coge todos, me refiero que yo creo que es un gran peligro para las defensas rivales, ¿no? El tener que marcar a este chaval, a este jugador. Bueno, y es lo que dices tú, el defensive coordinator, ¿no? De South Dakota State. Ese tío ha hecho maravillas, compitiendo con las dos otras Dakotas, ¿no? Tanto con Ese North Dakota State tío como con South Dakota State. tiene gran trabajo ahí en Rodgers, porque sí que es verdad que la defensiva les ha perjudicado, pero yo creo que llegando este entrenador los va a desarrollar muy bien. Hay que tener cuidado con Rodgers, que Rodgers no va a ser un ningún día en la conferencia. Yo creo que hay que tenerle respeto este año. La contratación a mí me ha gustado mucho, lo de Johansen. Venga, vámonos con Maryland, con los Terrapins. Venga, el head coach Mike Locksley se juega su puesto tras 2 temporadas consecutivas con récord negativo. No obstante, se espera que este sea un año bueno para los Terrapins, merced a un roster sólido y a un calendario a priori bastante propicio. Visitarán College Park equipos como Virginia Tech, UCLA, Rutgers y Wisconsin. Así que Locksley espera sacar varias victorias y soñar con clasificarse para un bowl game. En ataque, el quarterback Malik Washington se ha destapado como uno de los valores más emergentes de toda la conferencia. Clint Trickett, nuevo offensive coordinator de Maryland, tendrá la misión de hacer crecer a este joven jugador a través de un esquema que permita desarrollar al talentoso quarterback. Mimbres tiene para ello. En defensa hay también muchísimo talento, con jugadores sophomore como Zahir Mathis o Sidney Stewart. Además, arriba un linebacker true freshman, Zion Ely, que debería tener un impacto inmediato y formará pareja con Daniel Wingate, que es uno de los mejores linebackers de toda la conferencia. Luisma, mucho talento en Maryland, en principio. Sí, pero la cuestión es en los banquillos, ¿no? A ver qué, porque también recuerdo el equipazo que tenían cuando estaba el Tagovailoa, el hermano, que tenía hace varios años tenían un equipazo también, de tanto receptores como el quarterback que era muy móvil, como el running back que iba muy bien a pase. Hay que decir que Locksley es un entrenador que va estilo Air Raid, ¿no? Que es muy ofensivo, muy al ataque, y que de momento no se le ha visto mucho peligro, ¿no? Con tantos calidad y tantos jugadores que ha tenido talentosos, no se le ha visto unos resultados interesantes, importantes, ¿no? Y yo creo que esa es la pega, ¿no? Si todos estos años que ha estado en Locksley no lo ha conseguido con jugadores talentosos, a mí me quedan muchas dudas con él. Sí que es verdad que Malik Washington, el quarterback, tiene muchas esperanzas en él. Y yo creo que ahí es donde se tienen que apoyar, ¿no? A ese clavo ardiendo de Malik Washington, a ver si al final los jugadores que le rodean le ayudan, ¿no? A sacarlo adelante esa ofensiva, pero vamos, a mí muchas dudas tengo con el equipo. Se está jugando el puesto, Luisma, así que más le vale. Venga, continuamos avanzando, que tenemos mucho por delante y nos metemos con Northwestern, con los Wildcats, así que vamos a hablar un poquito de ellos, con el equipo de Evanston. El calendario Northwestern incluye visitas a Indiana, Oregón y Ohio State, recibiendo en casa a Penn State, Iowa e Illinois, por lo que será casi imposible igualar o superar las 7 victorias de la pasada campaña. O sea, el calendario es durísimo.
David Brown, head coach de los Wildcats, ha recurrido a Chip Kelly para que se vea un ataque mucho más explosivo en Evanston, ya que en 2025 Northwestern apenas promedió 20,3 puntos por partido. En principio, la ofensiva de Kelly girará en torno a dos corredores bestiales, como son Caleb Komolafe y Joseph Himmons II. Kelly tratará de desarrollar al quarterback Aidan Quiles, que llega desde Michigan State. Además, deberá encontrar soluciones para una línea ofensiva que pierde a 4 titulares. La defensa Wildcat limitó a sus rivales durante el pasado ejercicio a apenas 19,8 puntos por partido. Retornan 5 jugadores titulares, con Braden Turner y Robert Fitzgerald como puntas de lanza de una secundaria que debería vertebrar a toda la defensiva. Luisma, estamos hablando que las 7 victorias de Northwestern del año pasado se antojan este año con el calendario una utopía, a pesar de Chip Kelly, a pesar de que la defensa de Northwestern siempre funciona, pero yo creo que Chip Kelly viene ya muy devaluado, ¿no? Después de su paso el año pasado por Las Vegas Raiders. Y en UCLA. Y en UCLA, entonces pues yo creo que Northwestern toca temporada de transición, después de los 7 victorias del año pasado. Sí, la verdad es que me da pena también porque es una universidad que, por ejemplo, el año pasado, el Komolafe el que has nombrado, el running back, hizo un temporadón, ¿eh? A mí me gusta mucho ese jugador, pero le faltan muchas cosas, ¿no? Le faltan muchas cosas en la Big Ten para jugar, competir en ella. Y yo creo que le va a costar varios años hasta que entren en competición, digamos. Sí que es verdad que la marcha de Fitzgerald ha hecho mucha pupa allí en el equipo, ¿no? Y llevan ya, pues eso, 2 o 3 años desde que se ha marchado y no dan señales de salir adelante, ¿no? Sí que es verdad que el año pasado ganaron 7 partidos y ya parecía que iban a salir del agujero, pero es lo que dices tú, el calendario de este año es bastante más duro, ¿no? Tengo dudas de que Chip Kelly le pueda dar esa vuelta a la ofensiva. Sí que es verdad que Northwestern defensivamente pues a lo mejor aún juega bien, pero no le da. Yo creo que no le da tampoco para salir de ahí del pozo, ¿no? Esta temporada. Bueno, Luisma, entramos ya en tierras movedizas porque nos vamos a Madison, así que vamos a hablar de Wisconsin Badgers y ahí ya tú haces tu análisis, pero primero voy a dar yo las notas puntuales. Nos metemos con Wisconsin Badgers. Desde que Luke Fickell llegó a Madison, los Badgers tienen un récord de 17-21. Así que las alarmas empiezan a saltar, el proyecto comandado por el bueno de Luke Fickell. Wisconsin tendrá la suerte de evitar esta temporada a los 4 grandes transatlánticos de la Big Ten: Indiana, Ohio State, Oregón y Michigan. Por tanto, en principio, no hay excusas para que las huestes seleccionadas por Fickell alcancen un mínimo de 6 triunfos y, por ende, un pasaporte para un bowl game. Desde Old Dominion, arriba el magnífico, mira que lo hemos dicho veces, Luisma, el magnífico quarterback Colton Joseph, que a mí me fascina, que aporta esa doble amenaza, ¿no?, tan necesaria en los ataques de Luke Fickell, ¿no?, el pasar y el poder correr, ¿no? Desde el transfer portal han llegado varios jugadores que tendrán su rol tanto en la línea ofensiva como en el backfield. En defensa solamente regresan 3 jugadores titulares, pero Fickell podrá seguir contando con una de las mejores parejas de linebackers de la conferencia, la formada por Mason Posa y Cooper Catalano. Desde el transfer portal llegan varios interesantes jugadores que deberán ayudar a una defensiva que permitió una media de 21,6 puntos por partido en 2025. Luisma, no hay excusa, es decir, tenéis jugadores talentosos, a mí Colton Joseph me gusta mucho, la defensa va a seguir funcionando y el calendario a priori es bastante asequible. No sé cómo ves tú el tema. Es que el problema que ha tenido Fickell es que hizo un órdago, digamos, a un cambio brutal en la universidad, un cambio de ideas, un cambio de ideología, un cambio de juego y le ha salido mal. ¿Qué pasa? Que al salir tan mal, pues ahora le va a costar varios años, digamos, volver otra vez a la senda de lo que era antes, ¿no?
Sí que es verdad que a lo mejor con Grimes, el Offensive Coordinator, que se lo trajo ya el año pasado, ya se le está viendo un cambio, ¿no?, de mentalidad, de un cambio de juego ofensivo, y ese cambio de juego ofensivo yo creo que este año es el año del que puede salirles bien. Lo digo porque Grimes, por ejemplo, utiliza mucho a un quarterback móvil que hasta ahora no lo ha tenido. Estos 2 últimos años, la apuesta que le salió hace 2 años por el ex quarterback de Miami se lesionó y ya no jugó, tuvo que salir el reserva. Y al final este último año pues lo mismo. Sí que es verdad que no están dando con la tecla en la posición clave, que es la de quarterback, para un offensive coordinator como Grimes, que necesita que ese quarterback sea la estrella de la ofensiva, ¿no? Tanto en carrera como en pase. Entonces yo creo que Colton Joseph es esa estrella que estaban buscando clarísimamente. Es un quarterback que se echa el equipo a las espaldas y que sale muy bien corriendo, es muy móvil. Y yo creo que eso sí que le va a venir bien a esta ofensiva este año, ¿no? La apuesta va a ser con ellos. Abu Sama, el de Iowa State, viene también para dar ese cambio en ese juego de carrera, que es digamos, lo tradicional en Wisconsin, ¿no? Que es, digamos, un juego ofensivo principalmente apoyándose en la carrera y luego ya el pase, sobre todo a los tight ends. Y yo creo que toda esa identidad del Wisconsin de hace años lo están volviendo a recuperar, ¿no? Y yo creo que este año es el año en el que puede materializarse eso. Sí que es verdad que a lo mejor nos faltaría receptores igual de más calidad, porque no tenemos, pero sí que es verdad que, por ejemplo, Tyler Henry, el de slot, tiene muy buena pinta. Ya el año pasado se le vieron maneras. Y yo luego ya los transfers, ¿no? Los transfer portal, los transfers que han venido, que normalmente Fickel sí que es un gran reclutador en esta cuestión, ¿no? Yo creo que este año sí que tengo más fe, ¿no? El año pasado ya se recuperó bastante bien la defensiva, ya se le vio buenas maneras a esa defensiva, que es lo que echábamos de menos también. Y yo creo que este año va a ser la continuidad, ¿no?, de esa defensiva. Entonces, a poco que mejore esa ofensiva, el lado de ataque, y que yo creo que con Colton Joseph al cargo va a dar un giro bastante importante, ¿no? Y es uno de los equipos que veo que de los de abajo pueden estar más arriba este año. Y el calendario ayuda. Y la defensa seguirá funcionando, ¿no? Esa sí, pareja de linebacker y demás, ¿no? Sí, y la secundaria siempre, desde que está Fickel, la han mejorado muchísimo, ¿no? Yo creo que eso va a rendir bastante bien. Venga, pues seguimos avanzando, Luisma, y nos vamos a California. Todavía cuesta esto, ¿eh? Esto de decir de la Big Ten nos vamos a California. Sí, venga, a la otra punta, ¿no? Venga, nos metemos con UCLA, con California, Los Ángeles, con los Bruins. Mira, los Bruins lo tienen todo para mejorar exponencialmente en 2026. La gerencia tomó la decisión de apostar por el head coach Bob Chesney tras una exitosa etapa en James Madison. Con Chesney arriban desde los Dukes jugadores muy interesantes como el running back Wayne Knight, el liniero ofensivo Carter Sweezy, el defensive end Zahir West o el receptor Landon Ellis. En ataque, tanto Chesney como el nuevo offensive coordinator, Dan Kennedy, deberán sacar el máximo del quarterback Nico Yamaleava. En teoría, el gran problema del ataque será la reconstrucción total de su línea ofensiva. En defensa, UCLA cuenta con una secundaria que se encuentra entre las mejores de la conferencia y con un grupo de jugadores experimentados en cada una de las líneas. En principio, Chesney y su cuerpo técnico tienen los miembros necesarios para construir una defensa que funcione desde el primer momento. Luisma, esto que ya hiciera Indiana con apostar por un... Te lo iba a decir. Por un Kursinyetti y llevarse a medio James Madison, pues lo han hecho ahora UCLA, que tenía ya algunos jugadores muy interesantes, como Yamaleava, hay dinero, hay pasta, pues para adelante, ¿no, Luisma? Claro, es una universidad que tiene mucho dinerito, es de California y ya tenían ganas de invertir, ¿no? Sí que es verdad que lo de Chesney en James Madison es como, vamos, para ponerle un
para que lo vean todos, toda la gente que empieza, que lo vea para que aprendan, ¿no? Una masterclass. Porque vamos, llegar a James Madison y hacer lo que hizo con esa universidad. El solar que dejó Signetti. Sí, pero pues eso, pero que continuó y James Madison siguió rindiendo igual, ¿eh? Que me refiero empezando de cero, que los jugadores se fueron. Y la verdad es que, por ejemplo, el running back, el Knight, es pequeñito y es muy difícil de parar, ¿eh? Es que va muy bien tanto en carrera como en pase, tío. Y junto a la maleaba al quarterback, que hasta ahora no ha rendido, pero que yo creo que Chesney le va a dar una vuelta a este chaval, ¿eh? Le va a desarrollar mejor de lo que ha desarrollado. Un quarterback que se espera mucho de él, un 5 estrellas, que yo creo que este año sí o sí es su año, ¿no? Para rendir y que le vean en el escaparate de la NFL. Así que no va a haber problemas en que los jugadores tarden en acostumbrarse a sus esquemas porque se ha traído todo el equipo de allí. Entonces, yo creo que en esa cuestión no hay problemas de que haya mucha complicación, ¿no? Una transición, no creo que haya. Es como lo que ha pasado, que ahora hablaremos más tarde, de Matt Campbell, que se ha llevado sí, a medio Iowa State, pero es que también el ex de Washington State se ha llevado, no sé a dónde, se ha llevado a Iowa State. A Iowa State sí, se ha llevado a todo Washington State. O sea, esto es una casa de lenocinio. Y el de Utah. Ah, bueno, claro, a el Whittingham, ¿no? Se ha llevado Whittingham, que se ha ido a Michigan, pues imagínate también. Se habrá llevado pues otro medio Utah. Venga, seguimos para adelante, Luisma, y nos vamos a Minnesota. Y en este caso vamos a hablar de los Golden Gophers. Bajo la dirección del magnífico entrenador PJ Fleck, Minnesota ha ganado al menos 8 partidos en 4 de las últimas 5 temporadas, clasificándose en el último lustro siempre para un bowl game. Sin lugar a dudas, las huestes dirigidas por Fleck seguirán siendo competitivas en 2026. En ataque hay muchas esperanzas depositadas en el quarterback Drake Lancey, que debe seguir creciendo. En el backfield, el protagonista indiscutible será Darius Taylor. Vía Transfer Portal se ha tratado de mejorar tanto el cuerpo de receptores como la línea ofensiva. En la defensiva, sin duda, se echará mucho de menos al estelar safety Coy Perich, que se ha ido a Oregon. Sin embargo, 5 titulares del año pasado retornan. La defensa no rindió del todo bien en 2025, teniendo un amplio margen de mejora. Así que el Defensive Coordinator, Danny Collins, tiene una ingente tarea por delante. No obstante, dispondrá de un triplete estelar de jugadores que vuelven, como son el defensive end Anthony Smith, líder en sacks con 12,5 de la Big Ten, el linebacker Maverick Baranovsky o el cornerback John Nestor. Luisma, ¿cómo compiten estos Golden Gophers? Y de la mano de PJ Fleck, 5 años en un bowl game. Pues sí, yo creo que es continuista, ¿no? A todo lo que lleva viniendo Fleck haciendo en Minnesota y va a ser lo mismo, ¿no? Yo creo que el equipo, salvo, sí que es verdad que ha perdido jugadores, pero no le veo que vaya a ser una cosa como para bajar mucho en la clasificación, y al contrario, ¿no? Es un equipo continuista, es un equipo que todos los jugadores saben a lo que tienen que jugar con Fleck. Recuperan en esa defensiva a gente muy importante para ellos. Entonces yo creo que a poco que el ataque les funcione mucho mejor, que es lo que se espera, ¿no? De ellos de cara al año que viene, porque la defensiva yo creo que sí que es verdad que tiene buenos jugadores y yo creo que no tendrían problema de que pegara bajón este año. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Si podrá subir más puestos en esa clasificación. Sí que es verdad que el calendario no me acuerdo si lo tienen muy difícil, pero yo lo veo continuista, ¿no? Al mismo nivel de cara del año pasado, vamos. Venga, pues seguimos, Luisma, avanzando. En este caso nos vamos a un equipo que te gusta a ti mucho. Venga, nos vamos a Lincoln y vamos a hablar de Nebraska, de los Cornhuskers,
La llegada del head coach Matt Rhule a Lincoln ha supuesto un aire nuevo, logrando temporadas de récord positivo y varios billetes para un bowl game, ¿no? Ahora bien, la cuestión que sobrevuela el gran estado de Nebraska es si Rhule será capaz de dar ese pasito más y lograr que Nebraska pueda competir por la conferencia. Se antoja complejo superar las 7 victorias de la temporada pasada. El magnífico corredor Emmett Johnson ya no forma parte del equipo, se ha ido a Kansas City, si no recuerdo mal, y la defensa sigue generando muchísimas dudas. El calendario de Nebraska es durísimo, con visitas a Oregón, a Iowa y a Illinois, y compartido en casa contra Ohio State, Washington e Indiana. Casi nada al aparato. En ataque se espera que el quarterback Anthony Colandrea, que procede de Virginia y posteriormente UNLV, de los Rebels, sobresalga en el esquema diseñado por el coordinador Dana Holgorsen. Ya sabemos que es un Air Raid. Colandrea contará con un dúo de receptores de máximo nivel, como son Ja'Cory Barney Jr. y Messiah Hunter. Ahora bien, los sophomores Isaiah Moore y Micah Nelson tendrán la difícil papeleta de hacer olvidar a Emmett Johnson y sus 1.451 yardas terrestres. La línea ofensiva tiene mimbres suficientes para seguir estando en la élite de la Big Ten. Con respecto a la defensa, el nuevo Defensive Corner Coordinator será Rob Aurich. Ojo con este nombre, que procede de San Diego State, donde realizó el año pasado un trabajo bestial. Colocó a la defensa de San Diego State en el top 15, o sea, estaba en el puesto número 15 desde el punto de vista defensivo, ¿no? Heredará 6 titulares del año pasado y para colmo desde los Aztecs, pues lógicamente han seguido a Aurich varios jugadores como son el linebacker Owen Chambliss y el safety Dwayne McDougall III. En la secundaria, que ya estaba, sobresale el cornerback Andrew Marshall. Luisma, Nebraska, a pesar de que no es santo de tu devoción, yo creo que ha hecho las cosas bien. Desde el punto de vista ofensivo, vamos a ver cómo funciona con la Andrea y el nuevo, el nuevo dueto, ¿no? Que tiene que hacer olvidar a Emmett Johnson, pero en defensa, Aurich el año pasado hizo una labor bestial en San Diego State y yo creo que esa defensa de Nebraska va a funcionar. Sí, yo creo que es lo que espera Matt Rhule, ¿no? Ese cambio del defensive coordinator les tiene que dar nuevos aires, ¿no? A esa defensiva que yo creo que les falta mucha presión al quarterback rival, ¿no? En el pass rush no han rendido muy bien y yo creo que puede que vengan por ahí los tiros de contratar al de San Diego State, que ya lo que dices tú, lo hizo muy bien el año pasado. Y también el cambio de quarterback, ¿no? Ese cambio de quarterback que se esperaba mucho del anterior, ¿no? ¿Cómo se llama? El mini Mahomes. Eso, sí. Que está en Oregón, ¿no? Que se ha ido sí, pues se esperaba mucho de él, pues eso, que se le dieron mucho dinero y al final no Rayola, eso. No sacó adelante a esa ofensiva, que yo creo que se tenía muchas expectativas en Nebraska y yo creo que se ha desinflado un poco ese hype que había con Nebraska, con la Nebraska de Matt Rhule, y yo creo que se ha estancado ahí en esa mitad de tabla, ¿no? En la que no sé yo si este año lo va a tener fácil de salir, es lo que dices tú. El calendario no lo tiene fácil y quieras o no, el cambio de quarterback, cambio de defensive coordinator, no sé yo hasta qué punto pueden salir con más de 7 victorias como el año pasado, ¿no? Las dudas están ahí. El running back es lo que dices tú. Un running back de más de 200 snaps, de más de 200 acarreos el año pasado y más de 1000 y pico yardas, va a ser muy difícil de suplir en la universidad. Veremos a ver cómo lo hace Isaiah Musi. A ver cómo, no sé si harán un comité entre varios running backs, pero vamos a ver. Las dudas están ahí, ¿no? Del rendimiento. Venga, pues seguimos avanzando, ya nos vamos metiendo en la parte alta, ¿no? de la conferencia.
Y nos vamos a Champaign, Luisma, para hablar de Illinois, del Fighting Illini. Illinois viene de conseguir el mejor binomio de su historia, con 19 triunfos. Pero se antoja complejo que las huestes aleccionadas por Bret Bielema vuelvan a protagonizar una temporada con 9 victorias, que se dice pronto. En ataque, en principio, el quarterback Kattinghauser, procedente de East Carolina, debería sustituir a Luke Altmaier como líder de la ofensiva. El juego terrestre volverá a contar con la excelente pareja formada por Aidan Lowry y Khalil Valentine. Caden Figgin se ha pasado a la posición de tight end, donde espera contribuir mucho. En el cuerpo aéreo, Hauser dispondrá de magníficos receptores como son Hudson Clement, Alex Perry, que viene de Florida Internacional, y Colin Dixon. Ahora bien, todo esto quedará supeditado al desarrollo de una línea ofensiva que, ojo, pierde a 4 de sus titulares de 2025. Bobby Hauck, ex head coach de Montana, de los Grizzlies, será el nuevo defensive coordinator de Illinois. En principio impondrá un esquema defensivo basado en una 3-3-5. No obstante, ha perdido a jugadores que fueron piezas clave la pasada campaña. Hauck deberá implementar el promedio de 28,6 puntos concedidos por partido. En cuanto a nombres individuales, la vuelta tras lesión del safety Xavier Scott supone una gran noticia en Champaign. Resulta curioso, Luisma, que dos equipos, ¿no?, de la conferencia han recurrido, ¿no?, al nivel FCS a dos entrenadores en jefe contrastados, como son el de South Dakota, que hemos hablado antes, ¿no?, y en este caso el de Montana, Hauck, para tratar de reflotar unas defensivas que iban a la deriva. No sé cómo ves a esta Illinois, Luisma. 2 temporadas consecutivas con 9 victorias, que se dice pronto, ¿eh? Yo creo que la clave es Bielema. Bielema es un entrenador que, bueno, ya es un ex de Wisconsin, un entrenador de Wisconsin. Y luego también estuvo en Arkansas. Pero es un entrenador que quieras o no, desarrolla muy bien a los jugadores, ¿sabes? Es un entrenador que desarrolla a los chavales, ¿no? Y no sé, les mete ese plus de intensidad que muchos equipos necesitan, y Illinois era un equipo de estos que también estaban a mitad de tabla o para abajo, y yo creo que desde la llegada de Bielema este equipo ha dado un cambio brutal, ¿no?, hacia arriba. Siempre están con la flechita hacia arriba y siempre dan alguna sorpresa durante la temporada a equipos que no se lo esperan, ¿no? Este año, pues sí que es verdad que tiene varios cambios. La defensiva tiene que mejorar bastante con respecto al año pasado, y yo creo que por eso te traen a este defensive coordinator, ¿no? Yo creo que es un acierto tremendo. Las bajas que ha tenido en esa offensive line no las veo tan importantes, conociendo a Bielema. Bielema trabaja muy bien en esas offensive lines, ese juego de carrera. Yo creo que por ahí no va a haber ningún problema, y las dudas pueden venir, digamos, en ese cambio de quarterback, ¿no? Porque Altmaier les ha salido muy buen quarterback, lo han desarrollado muy bien, ha rendido muy bien en este equipo, y yo creo que la dificultad va a ser eso, ¿no? El sustituir a este quarterback, que veremos cómo Hauser lo haga bien, ¿no? Y del esquema del que viene Hauser, que ya sabemos que en East Carolina, lanzan absolutamente todo, ¿no? Eso es. Veremos a ver este cambio de esquema para Hauser, y veremos a ver el cambio del quarterback. Yo creo que eso va a ser la clave, ¿no?, del rendimiento de esta ofensiva, porque lo de Caden Feagin, yo creo que en el yardaje corto en carreras va a seguir corriendo él, porque vamos, tiene cuerpo de linebacker y en yardaje corto no le gana a nadie, ¿no? Y sí que es verdad, pues eso, que tengo curiosidad por ver ese cambio a tight end, ¿no?, que le están haciendo este año, pero vamos, que yo creo que anotar touchdowns de corto yardaje va a seguir haciéndolo. Venga, seguimos avanzando, Luisma, y ahora nos vamos, en este caso, a Iowa City para hablar de los Hawkeyes. Venga, la temporada 2025 de Iowa fue espectacular, logrando 9 triunfos y perdiendo 4 partidos por una anotación. Ahora bien, Kirk Ferentz contará con una durísima papeleta, pues tendrá que renovar casi al completo una plantilla en la que, en total,
solamente regresan 6 jugadores. Sin duda, la fortaleza de los Hawkeyes en ataque reside en una línea ofensiva que recupera a 2 auténticas estrellas, Trevor Lauck y Jade Piper. Esa pareja contribuirá enormemente a hacer crecer el ataque, abriendo grandes senderos para que Kamari Moulton y Lendon Phillips Jr. corran a sus anchas. El quarterback titular saldrá de la dura pugna que se mantendrá entre Jeremy Heklinski y Hank Brown. En el puesto de receptor llegan varios jugadores vía Transfer Portal y en el puesto de tight end, Ferenc cuenta con DJ Boname, uno de los mejores alas cerradas de la nación. Phil Parker, coordinador defensivo de los Hawkeyes, solo contará con el retorno de 3 jugadores titulares. Sin embargo, creo que absolutamente nadie pondrá en tela de juicio que la defensa de Iowa será una de las mejores, una vez más, de toda la Big Ten en el presente curso. Luisma, parece que año tras año siempre decimos lo mismo de Iowa, ¿no? Una defensa que funciona muy bien y un ataque que a saber cómo va, ¿no? Que sí, que renqueante, ¿no? Y eso que el año pasado con Gronowski, nuestro amigo de nuestro querido quarterback de South Dakota State, lo hizo bastante mejor, ese ataque, ¿no? Un ataque que yo creo que van a venir por ahí las dudas, ¿no? En la sustitución de Gronowski en el quarterback, veremos a ver cómo lo hace, pero vamos, lo de los quarterbacks en Iowa, salvo Gronowski, es, vamos, de risa. Me refiero que tienen que hacer que rindan mejor estos quarterbacks, ¿no? Sí que es verdad que la fuerza siempre la tienen en el juego terrestre, ataque y sobre todo con el tie end, línea, ¿no? Línea ofensiva. Claro, es un Ferenc siempre se ha caracterizado por tener esos ataques con la línea ofensiva muy potente, carrera muy potente y si hay que hacer pases, pasárselo al tie end, ¿no? Entonces eso yo creo que va a seguir siendo lo mismo porque además es que para desarrollar tie ends no he visto otra universidad igual. Impresionante. Porque yo no sé, los desarrollan que parece, vamos, eso una fábrica, parece. Es que te pone a mirar TJ Hawkinson, George Kittle, el George Fan, ¿no? El Noah Fan. El de los Lions, Laporta. Laporta, es que es una cosa bestial, ¿eh? Es que estamos hablando de 4 jugadores titulares, ¿no? Noah Fan, TJ Hawkinson, George Kittle y Laporta y lo que está por venir, ¿no? Y cuántos que han salido más, ¿no? Porque han salido muchos más, pero claro, de momento los titulares indiscutibles son esos, ¿no? Pero sí, es una máquina, pero también es por el juego que les beneficia, ¿no? Ese juego de ataque que el juego de pase es dominante para los tie-ends en este equipo. Un equipo que Ferenc es otro de los dinosaurios, digamos, de la vieja escuela, que se reniega de usar el Transfer Portal, ¿no? Porque sí que es verdad que lo ha usado, ¿no? Se ha reforzado con gente de Transfer Portal, pero le cuesta. No es de los típicos que se nutre del Transfer Portal más que del reclutamiento. Jim Mora, ¿no? Luisma, hoy he estado haciendo lo de la Mountain West, no, lo de la Pac-12. Y Jim Mora, desde Yukon, se ha ido a Colorado State. ¿Sabes cuántos se ha traído en Transfer Portal? 60 jugadores. 60 jugadores en Transfer Portal. Es la antítesis, ¿no? Por ejemplo, de Ferenc o también el de Clemson. El de Clemson también es un... Pero este año ya este año parece que ha cambiado, ¿no? Este año parece que ha cambiado, pero sí que son los típicos clásicos que reniegan del Transfer Portal, ¿no? Porque les ha fastidiado, digamos, su manera de reclutar. Entonces, claro, pues eso. Griffenes es otro igual, que no le cuesta reclutar, porque también es cierto que es un entrenador que le gusta desarrollar a los jugadores, ¿no? Que parten a lo mejor de menos estrellas y que con esos jugadores los desarrolla y ya está. Y es su política y su identidad, ¿no? Lo que le caracteriza a él. Venga, pues vámonos a Iowa State Nittany Lions, Luisma, porque esto ya es Iowa State, no es Penn State. Sí, casi. Venga, vámonos a Happy Valley. Venga, Penn State Nittany Lions. Matt Campbell ya es
el nuevo entrenador en jefe en Happy Valley. Mira que ha sonado veces, pero ya al fin... Suena Michel, ¿no? Nuestro querido Antoine ya por fin ya se quitó al amigo Campbell de en medio, ya después de tanta coña que le hemos hecho, ¿no? ¿Ahora de quién será? ¿De Iowa State o será de sus ciclones o será de los Nittany Lions? Pero vamos a ver, es que sus ciclones son Washington State Cougars y Penn State son sus ciclones. O sea, que yo creo que tendrá que ser Penn State, presupongo yo, al menos este año, ¿no? Bueno, el calendario de Penn State es muy favorable, ya que no se enfrentarán ni con Ohio State, ni con Indiana, ni con Oregón, jugándose además en casa importantes encuentros frente a USC o Minnesota. Aunque solo retornan 5 jugadores titulares, Matt Campbell, se ha traído desde Iowa State a muchísimos jugadores, ¿no? Entre estos se encuentran el quarterback Rokovich, el running back Carson Hansen, el tight end Benjamin Brammer, el receptor Chase Sowell, los linebackers Cooper Ebel y Caleb Bacon, o los defensive ends Jeremiah Cooper y Marcus Neal Jr. Si las unidades ofensivas y defensivas se acoplan desde el primer momento, teniendo en cuenta ese calendario a priori tan factible, Matt Campbell puede asegurarse muchas victorias en su primer año en Happy Valley. Luisma, se ha traído prácticamente a Iowa State completa, más con los reclutamientos que supone lo que implica, ¿no? En temas fisicidad, ¿no? Porque todos son grandes atletas, ¿no? Lo que recluta Penn State. Sí, pues estamos hablando... Y que está en Penn State, que no está en Iowa State. Me refiero a la popularidad, los jugadores también les atrae esta universidad, ¿no? Más que a Iowa State. Estamos hablando que si todo funciona, ojito con Penn State. Porque sí, puede hacer las cosas muy bien. Y quieras o no, es que va a ser también continuista, me refiero. Es que se ha traído medio equipo de Iowa State, entonces eso es lo que estábamos diciendo, ¿no? Los jugadores no van a tener problemas en asimilar sus esquemas. Es que ya vienen del año pasado de Iowa State, muchos. Y la mayoría son los jugadores importantes, ¿no? Es lo que dices tú. Sowell en el receptor, Brammer en el tight end, Hansen en el running back, el Bech, el quarterback de él. Pues es que los dos safeties, que también son importantísimos, tanto Neal como Cooper, que el año pasado estuvo lesionado. Este año va a estar al 100% ya, Cooper. Es que quieras o no, tío, tanto en defensa como en ataque, no le veo que vaya a tener ningún problema en rendimiento, ni que les vaya a costar los esquemas. Es que en eso ya, y ya sabemos todos que Matt Campbell como es, ¿no? Desarrolla muy bien los jugadores, les mete esa intensidad, ese plus de ganador, ¿no? Y yo creo que en Penn State va a triunfar bastante, ¿no? Sí que es verdad que a lo mejor este año, pues no... A lo mejor no vemos lo que queremos ver 100% de Matt Campbell, porque también a él también le va a costar asimilarlo todo este cambio, pero sí que es verdad que el calendario le va a ayudar, ¿no? Entonces yo no creo que baje mucho de ese segundo escalón, digamos, de favoritos, ¿no? Porque sí que es verdad que a lo mejor Ohio State, Oregón, incluso USC este año van a estar ahí, ¿no? Indiana, en ese escalón a lo mejor un poco por delante de ellos, ¿no? Eso quizás al año que viene sí que pueden estar compitiendo en ese escalón, ¿no? Así que veremos a ver cómo se desarrollan las cosas en Happy Valley. Venga, nos vamos a Seattle, Luisma, para hablar de Washington Huskies, que tú siempre le tienes un especial cariño. Venga, la segunda temporada de Jeff Fish al frente de los Huskies se saldó con un récord magnífico de 9-4 y con una lucha abierta para el College Football Playoff hasta la última jornada. El calendario de Washington este año será bastante complicado, con visitas a Oregon, a Nebraska y a USC, y con partidos en casa ante Iowa, Indiana y Penn State. En ataque irrumpió el quarterback Demon Williams, que realizó una temporada colosal. En el backfield, Jordan Washington, Jaden Limar de Oregon y White Carr tratarán de hacer olvidar a Jonah Coleman, que ya da luce en Denver, en los Broncos.
Denzel Boston ya es historia en Seattle, así que Williams, el quarterback, tendrá nuevos socios, como son el receptor Desmond Roebuck o el tight end Decker de Graaf. En la línea ofensiva, Fish espera consolidar una unidad que concedió, ojo con esto, 34 sacks el año pasado. Para ello se espera que el freshman Cody Green aporte desde el inicio. En la defensiva, Washington limitó a los ataques de la Big Ten a apenas 4,93 yardas por drive. Así que la tarea de igualar esto en 2026 se antoja harto complicado. Solo regresarán 4 titulares del año pasado. No obstante, el defensive coordinator, Ryan Walters, contará con una plantilla muy, pero que muy interesante, como son los linebackers Jacob Manu, Jacob Lane y Tariq Al-Uqda, el cornerback Emmanuel Carley y el safety Alex McLaughlin. Luisma, no sé cómo ves tú a los Huskies, pero talento tiene. Otra cosa es que puedan mantener esa racha de 9 victorias del año pasado con ese calendario tan duro. Sí, yo creo que ahí está la duda, ¿no? La duda va a venir si Jeff Fish va a ser capaz de sustituir, digamos, a esos jugadores que se han ido, ¿no? Es que Jonah Coleman junto con Mohamed, que también se ha ido, el running back 2, que también era muy bueno. Y con Denzel Boston. Y Denzel Boston, es que son 3 bajas muy importantes para ellos, ¿no? Un Denzel Boston que Jeff Fish siempre le ha gustado tener un receptor 1 alto que vaya muy bien en ese juego cuerpo a cuerpo. Como Teta Iroa, hay que decir que viene claro, de Arizona. Es que en Arizona tenía Teta Iroa, Macmillan y aquí tenía Denzel Boston. Es que son 2 jugadores, 2 receptores 1, 2 receptores X, como lo quieras llamar, que son difíciles de sustituir, ¿no? En esta temporada. Entonces veremos a ver. Christian Moss viene del Transfer Portal, que en teoría va a ser su receptor X, pero que de momento no se le han visto una explosión en el equipo que está, ¿no? En Virginia Tech. Y en Kenny Seymour tampoco. Entonces no lo sé hasta qué punto este año esa defensiva va a rendir bien. Sí que es verdad que Demon Williams sigue estando ahí de quarterback, pero es que esos jugadores son muy difíciles de sustituir, ¿no? Un Jeff Fisher que es una mente ofensiva, vamos. Entonces, claro. Veremos a ver. Pues nos metemos ya con los 5 últimos. En este caso nos vamos a California para hablar de USC, de Southern California, de los Trojans. Y la pregunta que yo te planteo, Luisma, es si podrán los Trojans subir el nivel y aumentar esas 9 victorias del año pasado, clasificándose para el College Football Playoff. La respuesta a esa pregunta pasa porque USC suba el nivel de su defensa, pero vamos a analizar primero la ofensiva. El quarterback Jaden Mayaba regresa tras haber liderado una ofensiva que promedió casi 36 puntos por partido. La mayor prioridad para Lincoln Riley será encontrar sustitutos para esos 2 pedazos de receptores que ya lucen en NFL, ¿no? Mackay Lemon y Jacoby Lane. En principio, Tanu Hines deberá ser el líder con jugadores como Kaiden Dixon Wyatt y Bobby Fister, contribuyendo desde el primer momento. Además, el tight end Mark Bowman deberá contribuir en red zone y ser una válvula de escape para Mayaba. En el backfield se espera mucho de la pareja formada por Kim Miller y Wyamon Jordan. Por último, retornan 5 titulares en una línea ofensiva que deberá seguir mejorando. En defensa, Riley ha firmado a Gary Patterson, ex head coach de TCU, para que haga funcionar su defensiva. El nivel de talento con el que contará Patterson es brutal, ¿no? Tener a Jaquim Stewart en la línea defensiva, pues habla de un jugador bestial, ¿no? Además, llegan varios jugadores vía Transfer Portal que deberán tener un impacto inmediato, como Devin Bryant de Washington, que será el líder en el puesto de linebacker, o Jontes Williams de Iowa State, que asumirá un puesto clave en secundaria. Luisma, se repite aquí el mismo esquema, ¿no? Recurrir a un entrenador veterano contrastado para que te dé ese plus, ¿no? en la defensiva. Y la verdad que las defensivas de TCU han sido buenas, ¿no?
¿Ves? Por ejemplo, USC sí que me lo creo este año. La llegada de Patterson le va a dar un cambio bastante interesante a esa defensiva. Y eso que el anterior Defensive Coordinator me esperaba mucho más de él, ¿no? Que era el de North Dakota State, ¿no? Matens, sí, pero lo puso nada más de coordinador de linebackers y luego ya se fue vale, a Fresno. vale. Yo pensaba que era el coordinador defensivo. Entonces, no le dio responsabilidad y se fue el año pasado a Fresno vale. State, donde la ha hecho muy bien. Vale. Yo es que pensaba, yo digo, pues es que no, a mí me choca, me cuesta creer que el de North Dakota State no lo haya sacado adelante esta defensiva. Pero si era posicional, vale, me callo. Sí que es verdad que Patterson, por ejemplo, en TCU, ya lo diré, en Texas Christian, ¿no? Que es cristianísimo, TCU, pues que ahí hizo unas defensas muy interesantes, ¿no? Dominaban mucho con esa línea defensiva, ese Parras y tanto interior como exterior, siempre ha sacado muy buenos jugadores ahí. Y yo creo que en USC no va a tener problemas de reclutar gente en esas posiciones, ¿no? En esa línea defensiva. Yo creo que habrá que estar muy atentos a esa línea defensiva este año, porque Patterson desarrolla muy bien esas posiciones, y tanto esas posiciones como en la secundaria, sobre todo los safeties. Siempre han salido muy buenos safeties y cornerbacks en la secundaria de TCU, ¿no? Últimamente, ¿no? Y todo eso es gracias a Patterson, ¿no? Yo creo que esa defensiva va a dar un cambio brutal, más que nada porque la forma de jugar de Patterson en esa defensiva, fortaleciendo esa línea en la presión y esa secundaria, le va a beneficiar a los Trojans, porque todos sabemos que Lincoln Riley es una mente ofensiva. Entonces, a poco que hagan muchos puntos, la defensa va a salir a relucir también, ¿no? Con ese tipo de esquemas. Entonces, yo tengo muchas confianzas. Sí que es verdad que han perdido dos receptores clave, dos receptores importantes, pero es que con los esquemas de Ridley, yo creo que pones un cono y lo desarrolla y sale y juega bien, ¿no? Me refiero, tiene mucho talento, ¿no? Es una universidad que todos sabemos que tiene mucho dinero, al final no tiene problemas de reclutamiento. Tiene siempre jugadores muy talentosos, y yo creo que en el transfer Terrell Anderson, el ex de North Carolina State, se va a salir este año. Yo creo que es que va a ser un jugador, un receptor que nadie lo tiene, la gente no lo tiene en el radar, y yo creo que tanto por físico como por jugabilidad es tremendo, tiene unas manos muy seguras, y yo creo que va a ser una digamos, del factor con Mayaba. Yo creo que va a ser uno de los que va a ser más buscados en ese juego de pase. Y ya sabemos que el comité de running backs de USC últimamente lo están haciendo muy bien, ¿no? Entonces, es que fíjate, Luisma, los receptores que ha sacado Lincoln Riley, CeeDee Lamb, Amon-Ra St. Brown, y ahora yo creo que Mackay Lemon puede ser también otro puntazo. Y en Oklahoma, otro tanto, y así. Pues es que al final el juego ofensivo no va a ser el problema. El problema lo tenía siempre en la defensa, ¿no? En los últimos años. Y quieras o no, eso pues yo creo que se puede revertir mucho con la llegada de Patterson, ¿no? Venga, pues seguimos avanzando, ya nos quedan solamente 4, Luisma. Vámonos a Ann Arbor, a Michigan Wolverines, para hablar de nuestro querido Kyle Whittingham. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a nuestro querido Albert. Albert. ¿No? Que sí. Yo no sé si este año también tendrá un poquito corazón de Michigan, ¿no? Tendrá un poquito Wolverine. Venga. Kyle Whittingham, bueno, que Albert, que vivió también el campeonato de España, ¿no? El otro día lo felicitaste tú por el grupo, ¿no? Y estaba el hombre siempre está ahí con la camiseta de España, y siempre viva España, coño, no sé qué. Pues un abrazo fuerte, Albert. Siempre te tenemos en mente. Venga, Kyle Whittingham arriba a Ann Arbor con el firme propósito de volver a ser campeón a Michigan. Su estilo basado en exprimir al máximo las posibilidades de la plantilla, y en un juego muy físico conecta perfectamente con el ADN de los Wolverines, así que esperamos resultados más pronto que tarde. En ataque se necesita una evolución en el rendimiento del quarterback Bryce Underwood, que no lució muy bien en su temporada True Freshman.
El nuevo coordinador, Jason Beck, trazará un esquema ofensivo que se adapte a la perfección a las características de Underwood. En el cuerpo de receptores llegan 2 jugadores de grandísima calidad, Jamie French de Texas y J.J. Buchanan de Utah. La línea ofensiva es una de las grandes especialidades de Whittingham, más si cabe cuando le retornarán 4 jugadores titulares, ¿no? Así que los corredores Jordan Marshall y Savion Hitter tendrán espacios suficientes con esta línea ofensiva para asolar las defensas rivales. Whittingham y el nuevo Defensive Coordinator, Jay Hill, cuentan con los miembros necesarios para construir una de las mejores defensas de la nación. En principio, el magnífico defensive end, John Henry Daly, procedente de Utah, se recupera de una grave lesión, pero en principio debería volver en plenitud esta temporada. Daly podría ser la punta de lanza de un pass rush simplemente alucinante. En la secundaria, Michigan cuenta con auténtica élite gracias al regreso de Jaire Hill y Siki Berry, además del safety Rod Moore, que se perdió 2025 por una lesión, que en principio debería regresar también en plenitud. Mucha chicha, Luisma. Quizá este año sea todavía pronto para ver los resultados, ¿no?, de aspirar a la Big Ten, pero yo creo que Whittingham va a hacer una defensa bestial y yo creo que el ataque se va a desarrollar más pronto que tarde, ¿no? Sí, me da pena, ¿eh? Me da pena por Whittingham y Utah, los Utes. Ya sabes tú que les tengo mucho aprecio, con Albert también me la ha metido en vena. Pero claro, ese divorcio, esa separación de Whittingham con Utah, yo no lo estoy asimilando, ¿no? Porque es que Whittingham llevaba desde el 94, bueno, toda vida en Utah. Hombre, Luisma, pero cuando te llama Michigan, te llama un transatlántico de esa claro, manera, eso, por muy románticos que seamos. Sí, claro, es que también Whittingham tiene muchos años, entonces igual sus últimos 5 o 6 años quiere vivirlo para optar a un título nacional, ¿no? Sí, eso está claro. Pero y también, quieras o no, el proyecto en Utah se le estaba viendo ya que no daba más de sí, ¿no? Eso sí que es verdad, que necesitaba un cambio, ¿no? Pero claro, me da pena ahora verlo en Michigan, ¿no? En un rival de la Big Ten nuestro y que, quieras no, es una universidad que yo tampoco es que le tenga mucho aprecio. Entonces, claro, habrá que seguirlo, lo va a tener que seguir muy a mi pesar, porque Whittingham es uno de mis head coach preferidos y yo creo que este año no lo sé, pero ya sabemos cómo juega Whittingham, ¿no? Tiene unas defensivas muy potentes, muy dominantes. Lo de Henry, lo de Daly, yo creo que si se recupera bien, porque claro, es un Aquiles. Entonces, para esa explosividad, ese inicio, ese primer paso explosivo, Daly yo creo que no va a ser el mismo de antes. Entonces, no sé hasta qué punto va a ser el factor diferencial en esa defensiva. Sí que es verdad que Whittingham desarrolla muy bien las defensas, ¿no? Quizás le cueste un año o 2 que toda la defensiva rinda al 100%. Veremos. Sabemos que Whittingham es un especialista en defensa, ¿no? Yo creo que va a seguir siendo su fuerte. En ese ataque se ha traído a su offensive coordinator de Utah el último año, un head coach que venía haciéndolo muy bien en Nuevo México, y que, quieras o no, yo creo que el factor clave va a ser esa explosión de Underwood, ¿no? Underwood, el quarterback, el año pasado no rindió bien, salió muy dolido, muy afectado, ¿no?, de ese rendimiento, y decía que este año lo iba a hacer mejor y que la gente confiara en él. Quieras o no, los esquemas de este ataque, los esquemas que te va a traer su offensive coordinator, le van a beneficiar muchísimo, porque es un entrenador que se basa mucho en esa dualidad de los quarterbacks. Va a correr bastante con este entrenador, así que va a ser muy peligroso tanto en carrera como en pase, y yo creo que ahí va a ser la clave, ¿no? Si Underwood va a ser capaz de explotar con este entrenador, que lo tiene mucho más fácil que con el anterior, ¿no? Jordan Marshall en el running back y el tight end,
el otro Marshall, Zach Marshall. Yo creo que van a ser unas piezas muy importantes en este ataque. Y Buchanan, que es un tie-end de Utah, que ya sabemos cómo Utah también desarrolla muy bien los tie-ends. Este año va a cambiar de posición, digamos, lo van a usar más también en el slot. Sí que es verdad que en Utah lo han manejado en diferentes posiciones, pero es un receptor tie-end que puede ser también bastante importante, bastante interesante de ver en estos esquemas que trae Whittingham a Michigan, ¿no? Bueno, pues veremos a ver el desarrollo de nuestro Kyle Whittingham. Venga, Luisma, nos vamos ya con el tridente a priori que debe luchar no solamente por la Big Ten, sino también por el título nacional. Y en primer lugar nos vamos a Eugene, vamos a hablar de los Oregon Ducks. Sin duda, en Eugene están listos para coronarse por fin como campeones nacionales en 2026. Dan Lanning contará con el quarterback Dante Moore y con defensores élite como Matayo Uiagalelei, Bert Alexander, Amaury Washington o Teitun Tuioti para alcanzar el ansiado entorchado nacional. Salvo el partido en Columbus ante Ohio State, las huestes de Lanning deberían partir como favoritos en el resto de partidos. Dante Moore contará con un cuerpo aéreo de máximo nivel. Dacorien Moore, Iverson Brooks, Jeremiah McClellan, Ivan Stewart, así como con el tight end Jamari Johnson. Las yardas terrestres serán responsabilidad del dúo Jordan Davison y Dier Hill. Lanning además ha contratado un nuevo coordinador, Drew Meringer, para llamar las jugadas ofensivas. Sin duda, la mayor preocupación del ataque será el rendimiento de una línea ofensiva que pierde a 3 jugadores titulares. La defensa también estrenará coordinador, en este caso Chris Hampton. No obstante, Hampton, como ya he comentado anteriormente, seguirá contando con 8 jugadores titulares de un renombre enorme, más algunos transfers de auténtica élite, como por ejemplo Perich, ¿no?, que viene de Minnesota. Así que, Luisma, estamos hablando que, como decíamos el otro día de Miami, la clave no está en traer a gente a través del transfer portal, sino también en mantener el talento que ya se tiene. Así que cuidadito con Oregon este año. Sí, la verdad es que, bueno, Oregon ya sabemos todos que es un coco importante los últimos años. Bueno, ya lleva bastantes años ya en la Pac-12 y ahora en la Big Ten sigue siendo lo mismo, ¿no? Una universidad que recluta muy bien, que tiene mucho dinero, porque, por ejemplo, tienen a Rayola, que hemos hablado antes de Nebraska, el ex de Nebraska, que se va a llevar su pastizal y va a ser el quarterback suplente, porque va a ser Dante Moore el titular. Entonces, quieras o no, tener un quarterback suplente de esa categoría y de ese dinero no lo pueden hacer cualquier universidad, ¿no? Y eso quiere decir que Oregon va a seguir teniendo jugadores muy talentosos en ese equipo y pese a las bajas que haya tenido, los va a seguir supliendo bien, ¿no? Sí que es verdad que, por ejemplo, Perich es un jugador a tener en cuenta en la defensa, por ejemplo, es lo que has dicho tú, pero por ejemplo el sophomore, el receptor sophomore Dacorien Moore, ya el año pasado en su año freshman ya se le vieron muchas maneras, era un receptor que no era, digamos, de los titulares fijos, ¿no? Y este año sí que lo va a ser ya. Hay mucha expectación con él, este año puede ser su año de explosión y con Dante Moore de quarterback, pues yo creo que lo va a tener mucho más fácil, ¿no? Una universidad que va a seguir estando ahí arriba y yo creo que eso es, digamos, el objetivo que quieren hacer, ¿no? No solo ganar la conferencia, sino llegar a ganar la NCAA, el college, vamos, la Championship. Pues como réplica a Oregon, nos vamos con el grandísimo favorito, ¿no? Yo quería poner a Indiana el primero, Luisma, porque el campeón siempre se merece, sí, ¿no?, la deferencia. Sí. Pero vámonos a Columbus, vamos a hablar de Ohio State, de los Buckeyes. Será una lucha encarnizada, como ya ha dicho Luisma, ¿no?, la que librarán Oregon, Indiana y Ohio State, no solo por la Big Ten, sino por el campeonato nacional.
La ofensiva de los Buckeyes continuará liderada por el quarterback Julian Sayin y por el receptor Jeremiah Smith. ¿Qué más podemos decir, ¿no? de dos jugadores que son élite, ¿no? Para sacar el máximo rendimiento al ataque, Ryan Day ha confiado en Arthur Smith como su offensive coordinator. Recordemos que este hombre ha sido offensive coordinator de Tennessee. Posteriormente estuvo en Atlanta Falcons como entrenador principal y el año pasado estuvo como offensive coordinator en Pittsburgh, si no recuerdo mal, ¿no? El corredor Bo Jackson, tras superar las 1000 yardas en 2025, deberá ser, en principio, el gran protagonista por tierra. Por último, la línea ofensiva es muy experimentada y será una de las más sólidas de toda la nación. En defensa, Matt Patricia consiguió crear una de las defensivas más espectaculares del país, limitando a sus oponentes a unos escasos 9,3 puntos por partido y 4 yardas por drive, que se dice pronto. No obstante, esta unidad sufrirá el revés de la pérdida de jugadores estelares como Caleb Downs, Arbel Reese, Sonny Styles, Caden Curry o Kaiden McDonald. Pero Patricia contará con veteranos de la categoría de Kenyatta Jackson, que estará apoyado en la línea defensiva por jugadores como James Smith, Kua Rus, ambos procedentes de Alabama. En la secundaria sobresalen Devin Sánchez y Jermaine Matthews Jr., quizá la mejor pareja de cornerbacks de toda la Big Ten. Luisma, se van auténticos jugadores élite, pero es que siguen apareciendo jugadores que están al nivel, ¿no? Sí, lo de todos los años, ¿no? Este es uno de los grandes cocos, ¿no? Y quieras o no, yo creo que es el gran coco del college football, ¿no? Un coco con hambre, este año. Claro, es un coco que lleva ya tiempo que no gana y tiene ganas, ¿no? Tiene ganas de conseguir esa championship. Y es que todos los años va a estar ahí, ¿no? Es el equipo a batir. Sí que es verdad que antes con la Alabama de Saban, eran los dos equipos, digamos, que más se veía que iban a llegar a la final. Y digamos que la Alabama de Saban pues ya no existe. Entonces, claro, pero la de Ryan Day ahí está aún, ¿no? En Ohio State dando el callo. Y quieras o no, pues eso, son jugadores top, jugadores 5 estrellas, que cuando se va uno le suple otro igual de talento, entonces quieras o no, pues va a estar ahí siempre el nivel, ¿no? Es lo que dices tú, Sayin está ahí, ¿no? El quarterback, lo que dices tú, Jeremiah Smith, pues es otro receptor que va a ser, vamos, de las primeras posiciones en el draft, el NFL, pero es que en el de freshman está Chris Henry, que puede ser titular también, ya indiscutible, un jugador, un 6'5 de altura, 5 estrellas, que pues es que quieras o no, pues es que también va a rendir bien este equipo, entonces es una locura de equipo, vamos, es el equipo a batir de todo el college fútbol. Poco más se puede decir, Luisma, ¿no? Un equipo es que vamos a decir, pues es que vas nombrando los jugadores y dices tú, pues es que están todos en el top 10 del college, pero bueno. Venga, pues cerramos con una de las gratas sorpresas, ¿no? Porque el Transfer Portal, Luisma, tiene sus cosas malas y sus cosas buenas, ¿no? Las cosas buenas es que tú también puedes reclutar a jugadores que son veteranos, ¿no? Que se las saben todas y que en un conglomerado perfecto con un entrenador élite como Kursinyetti, pues fíjate los resultados que dieron el año pasado con el título nacional de Indiana Hoosiers y lo que nos alegramos, ¿no? De que el panorama futbolístico apareciera un nuevo campeón. Venga, vámonos a Bloomington para hablar del actual campeón, los Indiana Hoosiers. Tras la conquista del título nacional, Kursinyetti y sus Hoosiers han perdido, lógicamente, a varios jugadores clave, ¿no? No obstante, Signetti se ha ganado el crédito para reconstruir el proyecto y seguir aspirando absolutamente a todo. Además, Ohio State, la otra gran candidata, junto con Oregón, tendrá que rendir visita a Bloomington. Menudo partidazo se viene. En ataque, Josh Hoover, procedente de TCU, tratará de hacer olvidar a Fernando Mendoza. Hoover, en principio,
creo que encaja a la perfección en el sistema ofensivo diseñado por Signetti. Igual, sí. Hoover tendrá a su disposición a dos de los mejores receptores de la nación, como son Nick Marsh, que viene desde Michigan State, y Charlie Becker. La línea ofensiva pues sigue siendo bestial, ya que regresa al completo. Por último, Kobe Martin y Turbo Richard de Boston College, el nombre es maravilloso, Turbo Richard. Sí. Conforman una pareja que asegurará, pues lógicamente, muchísimas yardas terrestres, ¿no? En defensa retornan 6 titulares de una defensiva que limitó los ataques rivales a apenas 11,7 puntos por partido. Tyreek Tucker es uno de los mejores defensive tackles de la nación. A esta línea defensiva encabezada por Tucker se suman fichajes de la categoría de Chidi Obiazor y Toby Osunsani, ambos procedentes de Kansas State. Rolilla Hardy e Isaiah Jones conforman una de las mejores parejas de linebackers de la Big Ten, y además la secundaria sigue estando a un nivel altísimo con jugadores de la talla de Amare Ferrell, Byron Baldwin o Jamari Sharp. Luisma, aquí también estamos hablando de palabras mayores, que se le ha ido muchísimo talento, sí. Pero es que entre lo que ha conseguido que permanezca, más lo bien que ha pescado el bueno de Signetti en Transfer Portal, yo creo que igual para el título nacional no, pero que Indiana va a vender... Para competir en esos puestos de arriba, sí. Vender cara a la derrota, vamos, va a ser complicadísimo ganarle. Ya sabemos que Signetti les mete también lo que estoy diciendo normalmente en el muchos carácter, equipos. ¿no? El carácter, el plus de intensidad de equipo ganador, se lo mete a sus jugadores. Sí que es verdad, es lo que has dicho tú, que ha tenido muchas bajas, muchos jugadores importantes en su equipo, los ha perdido, pero es que es lo que dices tú, los ha suplido en ese transfer portal de una manera maravillosa. Es que Josh Hoover, por ejemplo, de TCU, viene del mismo molde ganador que Mendoza, ¿no? Digamos que tiene una mente ganadora como la de Mendoza, ¿no? Josh Hoover. Y encima le suma Signetti, el plus que le da Signetti. Me refiero, ese plus, ese casamiento de Signetti con Hoover, yo creo que yo lo veo que puede rendir muy bien Hoover en este equipo, porque va a ser otro Mendoza. Entonces, sí que es verdad que es senior, es su último año de elegibilidad, creo, en la universidad, Hoover. Entonces, quizás no lo tenga tan fácil como para desarrollarlo de cara a 1 o 2 años, ¿no? Pero yo creo que está ahí, el molde, la base está ahí en Hoover, ¿no? No creo que vayan a sufrir mucho cambio con él, con esa baja. Y luego también lo de Surratt, ¿no? El receptor X, digamos, receptor fuerte, que lo está supliendo con otro gran receptor que a lo mejor no ha rendido muy bien en Michigan State, pero que ya desde sus inicios ya se veía que era un buen jugador, un gran jugador, ¿no? Entonces, yo creo que es otro jugador que le va a venir muy bien este transfer portal, este cambio de equipo, y yo creo que va a ser otro de los jugadores clave en este college football, en esta Big Ten, ¿no? Marshall ya lo diré, en Indiana. Entonces, luego tenemos al Turbo Richard, ¿no? Que con ese nombre, y yo creo que él también lo puede hacer muy bien, ¿no? En un equipo en el que Indiana también... Y con esa línea ofensiva, Luisma. Es importante, claro, por eso digo. Yo creo que tampoco ha suplido bien en ese transfer, ha sabido usar bien el transfer portal Signetti. Entonces, la defensa todos sabemos que va a rendir igual. Va a ser otra defensa agresiva, intensa, en la que, por ejemplo, los dos linebackers, tanto Rolilla Hardy como Isaiah Jones, se van a inflar a placajes para pérdida de yardas, porque es una cosa obvia en esos esquemas de Signetti, y yo creo que ahí va a estar la duda, digamos, en suplir ese parras, ¿no? Tanto Obiazor como Osunsani van a tener ahí la clave, digamos, de que esa defensiva no pierda un poco de plus de calidad, ¿no? Pero un equipo súper competitivo y complicado. Claro. Complicado definir aquí, Luisma. Yo no le veo que vaya a bajar mucho pese a las bajas que ha tenido como otros equipos, ¿no?
Yo creo que se va a mantener en esos puestos altos y va a competir de tú a Ohio State y a Oregón, pero quizás no le dé tanto como el año pasado, ¿no? A competir contra estos equipos de cara a esta temporada en la Big Ten. Pero el hecho de que Ohio State visite Bloomington igual reeditan título conferencial. Otra cosa son los playoffs. Ya. Sí, que puede ganar la conferencia, pero luego en la Champions no ganar nada. Ya. Pues sí, veremos a ver si les da. Bueno, pues Luisma, menos de 2 horas, 1 hora 45 de análisis de la Big Ten y nada. Este año no nos hemos explayado tanto como el año pasado. El año pasado fue más extenso. Hicimos en 2 tandas, ¿no? Si no recuerdo mal. Pero aún así hemos ido a piñón ahora, ¿eh? Y eso que hemos tenido problemas con los micrófonos y el sonido al principio. Pero bueno. Bueno, Luisma, no sé si te atreves a dar un partido de conferencia, de final de conferencia. Bueno, ya sabes que Ohio State y Oregón están ahí, ¿no? Yo creo que va a ser esos los grandes cocos a batir por el resto. Venga, yo me voy con Oregón, Indiana. Pero el título nacional lo gana Ohio State. Que puede ser perfectamente, ¿eh? Pero bueno. A ver si lo meten. Ya veremos. Bueno, pues nada, Luisma, que muchísimas gracias por compartir espacio contigo, ya lo sabes, que nos encomendamos a, no sé, dentro de unos días, ¿no? Para hablar un poquito de la Mountain West, que son 10 programas, mucho más sencillitos, no con tanta carga, ¿no? Como aquí que estamos hablando que hay un montón. Así que nada, Luisma, que un orgullo volver a estar contigo por aquí. Eso es, que hacía tiempo que no estábamos. Ya se echaba de menos. Bueno, pues grito de guerra, bueno, recordamos, ¿no? Recordamos los canales, podéis seguirnos en... Por cierto, tampoco hemos hecho mucho caso a Antoine, que nos ha puesto aquí nos ha puesto aquí comentarios. Que se ha ido al carajo la retransmisión por Telegram, parece ser. Ah, sí. A las primeras de cambio, así que ya... El experimento no ha salido muy bien. Lamentamos los perjuicios que hayamos podido ocasionar, ¿no? De la gente que haya intentado verlo por Telegram, pero bueno, por YouTube y por Substack, en principio... Bueno, había que probar. Bueno, si no funciona, pues volvemos a Twitch y no hay problema ninguno. Así que ya sabéis que podéis suscribiros a nuestros canales, tanto de YouTube, como de Twitch, como de Twitter, en Coolest Nation, @Coolest Nation. Estamos en todas las plataformas, en X, en Substack, etcétera, etcétera. Así que nada, no tenéis excusa para no seguir el fútbol colegial. Y que continuaremos con los análisis por conferencia y se viene Mountain West, Pac-12 y SEC. Así que vais a tener ahí para en cualquier momento en la playa o donde queráis escucharnos, que es mucho más sencillo que leernos, ¿no? Se pone uno los auriculares y pasa el tiempo escuchando el fútbol colegial. Que quería, el comentario que ha dicho antes al principio del programa Casacús, de que es más difícil ver, que es tan inmenso lo del college fútbol y todo esto, también es verdad que yo, si tuviera que seguir equipos, también me seguiría equipos del estilo de juego que me gusta a mí, que me refiero, claro. Yo qué sé, si a ti te gusta, por ejemplo, el juego de pase, el juego aéreo, pues iría por equipos que jueguen esos esquemas, ¿no? Una Air Raid o cosas así, ¿no? Entonces, o le gusta la vieja escuela, pues correr y líneas ofensivas y trincheras, pues iría a por esos tipos de universidades para seguir, ¿no? Que quieras o no, eso también es importante de hacerlo a la hora de empezar. Pero sobre todo no intentes abarcar mucho, poco a poco, no, con tranquilidad y al principio sobre todo pues equipos más importantes, ¿no? Más grandes, porque son los más fáciles de ver luego en la televisión, ¿no? A la hora de ver las retransmisiones. Y sobre todo disfrutar de la competición, no verlo con ojos de draft, porque si no, no estás viendo la competición. O no quedarte con esos equipos top que sabes que van a ganar siempre, ¿no? También es bonito de ver equipos más partidos más igualados, ¿no? Contra dos equipos que sean de tú a tú. Bueno, pues nada, lo dicho,
cuenta regresiva. Nos vemos en un par de días, ¿no? Para hablar de la Mountain West. Así que, Luisma, 3, 2, 1. De cules. Venga, buenas noches y a seguir disfrutando del fútbol colegial.